El Departamento de Producción Agrícola del Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a Cultivando Vida. Saludos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional, Imanol Martínez en producción, en difusión Silvestre Canil Díaz, Luis Ángel Hernández en controles operativos y transmisión en Facebook. Voy a hacer una atenta invitación para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 317-38-250-31, 317-38-265-32, vía internet udgtv.com/radio udg /Autlán, en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 de FM, en Instagram @Radio UDG Autlán, y también nos pueden enviar sus comentarios vía WhatsApp al teléfono 317-121-2325. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, y por qué no decirlo, vemos hoy en día la alta producción en algunos países, políticas públicas que en un momento dado inciden con el precio de los productos, y pues también esto es un efecto multifactorial. Hoy en día vemos como los precios aquí en nuestro país de los productos agrícolas pues han caído bastante. Nada menos ahorita pues está muy de boga la manifestación de los campesinos que quieren precios justos, y pues esto no nada más son los volúmenes de producción, sino que hay muchos factores que influyen para obtener estos productos, estos resultados, y por lo tanto, en los sistemas de producción, al tener bajos rendimientos, pues tenemos una escasez, los costos se elevan y pues definitivamente impacta en la economía de los productores. Y vamos a hablar específicamente hoy un tema que incide en la industria azucarera, la importancia de la mosca pinta para el cultivo de la caña de azúcar. Definitivamente, pues este es uno de los tantos insectos que de una forma u otra incide como plaga, dependiendo de su población y de las regiones en donde impacta esto. Y para esto, pues tenemos como invitado al doctor Grifaldo Alcántara Pedro Fabián. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Gracias por participar. Pues aquí el doctor es un académico del CUCSUR, su currícula es bastante amplia, en donde pues con decir que pues su docencia va encaminada precisamente en cuestiones de control biológico, y pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por tal motivo creo que estamos respaldados desde ese punto de vista. Y también nos acompañan el estudiante Xochitl Montserrat Medina y Julián García Ramírez. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Bájale un poquito a tu micrófono, que quede bien. Pues precisamente hablando de lo que viene siendo este insecto, pues me gustaría, doctor, que nos presentaras a los invitados y en generalidades sobre este insecto, ¿no? Y
qué cultivo nos afecta. Sí, muchas gracias. Como siempre, agradezco mucho la invitación. Es un honor estar igual aquí platicando de un tema muy importante que compete, que es el cultivo de la caña de azúcar. Y precisamente pues traemos aquí información con dos alumnos de la materia de control biológico que nos van a hablar mucho sobre esta parte de la importancia de la mosca pinta como plaga dentro del cultivo. En realidad pues sabemos todos que caña de azúcar está por todas partes, ¿no? Si vamos rumbo al Grullo, Ciudad Guzmán, si vamos a la playa, si vamos a lo que vendría siendo Guadalajara, Puerto Vallarta, por todas partes encontramos este precioso cultivo que es la caña de azúcar. Aparte de ello, pues como cultivo presenta problemas fitosanitarios y entre ellos está precisamente la mosca pinta. La mosca pinta es un problema serio para algunas regiones, para otras no tanto, pero su presencia de alguna manera afecta la producción dentro de lo que es la reducción de la sacarosa. Bien, pues ahora sí, jóvenes, no es un examen, simple y sencillamente pues es compartir lo que ustedes ya traen de información que han recibido durante su curso y me gustaría escuchar qué es la mosca pinta. En ese punto es un tema interesante porque le dicen mosca, pero en sí no es una mosca, no pertenece al orden Diptera, pertenece más bien al orden Hemiptera. Se le conoce como mosca pinta al estado adulto de la mosca y al estado ninfal se le conoce como salivazo. Esto es debido a que secretan una espuma que parece como que si alguien escupió en el piso. Está distribuida en toda América tropical, subtropical, y en México está distribuida en Colima, Nayarit, Jalisco, Chiapas y Oaxaca, aunque en Jalisco no se tiene un registro certero de qué especies están distribuidas a nivel Jalisco. Bien, ¿algo que quisieras agregar, joven, sobre este insecto? Ya lo externó la compañera. Sí, ya lo... Ok, correcto. Bien, pues también me gustaría que nos compartieran, ¿sí? Ya que comentó aquí la compañera que, pues como insecto, pues hay varias especies. ¿Cuántas especies hay de mosca pinta? Y si pudieras mencionar, pues algunas características referentes y sobre todo, ¿cuáles vienen siendo los patógenos? Bueno, los principales géneros son Anolamia y Prosapia. La Anolamia cuenta con especies ya sea Anolamia bofasciata, Anolamia contigua, Anolamia varia y Anolamia lepidor. Las principales son Anolamia contigua y abofasciata. En la Prosapia, la especie más representativa es la Simulan. Pues las características de cada una de estas géneros podría ser que la Anolamia cuenta con 2 bandas características y la Prosapia cuenta con 3. Esto no siempre es así, pero es un agregado que tienen, vaya. Para seguir identificando también en el esqueleto, se puede identificar por también variaciones en la coloración de cada una. Algo que pudieras profundizar, doctor, dado que pues son jóvenes, están estudiando. No, está bien. Algunas características de alguna de las especies y cuáles especies son las que están más documentadas, ya sea aquí o bien en algunos otros países, ¿verdad? Como plaga principalmente es Ainolamia albofasciata, la que está prácticamente en todas las zonas cañeras. Es la que encontramos por lo regular. Y como bien decía Julián, es una pequeña mosquita, que ya lo dijo Montserrat, no es una mosca. Alrededor de 1 centímetro, un poquito menos. Color negro, un café oscuro quizás. Cambian las coloraciones dependiendo de la región. Y una parte interesante es de que sí, en las alas presenta 2 bandeos. 2 bandas de color amarillo, color naranja quizás,
Y otro género que es Prosapia, y vendría siendo Prosapia simulans, es otra especie de las que está presentes y también comparte características en la coloración, coloraciones negras, coloraciones café oscuro, pero en este caso presenta 3 bandeos y tiene un tamaño un poco más grande, ligeramente más grande que Ainolamia, como adultos. Esas bandas están en sus alas, en su vientre, para los radioescuchas. Pues si es que hay alguna diferencia específica que las, valga la redundancia, que las haga diferentes a otros insectos adultos. Sí, prácticamente a los adultos los encontramos posando en las hojas. Cuando uno se acerca, la primera reacción de lo que hace la mosca pinta es saltos pequeños y vuelos pequeños. Para poder diferenciar a Ainolamia albofasciata, como bien decías, tiene 2 bandeos en las alas, en cada una de ellas tiene sus bandeos, mientras que Prosapia tiene igual 2 bandeos en las alas, pero abajo de la cabeza tiene un tercero. Entonces ahí se alcanzaban a poder diferenciar, digamos, los ojitos de la mosca pinta, y abajo de la cabeza un tercer bandeo. Entonces a lo mejor ahí podemos concluir que ese apelativo de mosca pinta se debe quizás a esas tonalidades que presenta en sus alas y en su estructura corporal. Sí, efectivamente creo que los mexicanos somos curiosos al poner nombres. Cuando ponemos mosca pinta, como decía Montserrat, no es una mosca, pero hacemos lo mismo cuando decimos gallina ciega, ¿no? O sea, cuando vemos la larva ni siquiera se parece a una gallina y tampoco está ciega, pero bueno, es parte de, ¿no? Es una manera tal vez de nombrarlas, esa sería la parte interesante, ¿no? De decir quién dio esos nombres inicialmente, pero bueno, son los que los pusieron y nosotros los seguimos acunando. Nada más que sí explicamos ahora de decir, bueno, no es una mosca porque tiene características muy diferentes a lo que vendría siendo una mosca común. Bien, pues una vez que ya identificamos a este insecto, para no decir que es mosca o si es el tipo de insecto que sea, ¿quién nos puede comentar, Montserrat, sobre el ciclo biológico o Julián, quién? El ciclo de vida tiene un ciclo de vida de 30 a 50 días. Pues los huevos son depositados en la tierra. Las ninfas emergen y se quedan en las raíces, que es cuando las succionan, que es cuando le causan el daño a la caña. Y cuando pasan a la etapa de adultos es cuando se posan en las hojas, que se están succionando la savia y también pueden llegar a provocar daños como la entrada de enfermedades debido a los orificios que deja la mosca pinta al succionarla. Se puede extender el ciclo de vida dependiendo de la temporada de lluvias. Si es que se llega a extender la temporada de lluvias, pues hay más de 5 ciclos reproductivos. Y cuando no es así, cuando se queda el temporada de lluvias y quedan los huevos, pueden quedar en huevos diapáusicos. Esto quiere decir que los huevos pueden quedar bajo tierra enterrados y pueden emerger hasta el siguiente año, que es cuando ya se viene otra vez la temporada de lluvias y favorecen todo el clima para el desarrollo de la ninfa. Bien, pues muy interesante porque pues hay algunas zonas que están en regiones cañeras un poco templadas y pues esto ya nos dice que incuban, quedan latentes los huevecillos en la superficie hasta que las condiciones climáticas les sean favorables y entonces ya se renueva ese ciclo, ¿eh? Sí. Algo que nos quisieras comentar, Julián, y sobre todo en el sentido de que este ciclo, habló aquí Montserrat de cuestiones de lluvia, de cuáles son esas condiciones propicias para que la población de este insecto pues se incremente la población, y al incrementar la población pues va a haber más larvas, más daño en el cultivo. Las condiciones son, tienen que ser cálidas, entre 25 y 30 grados, una cobertura buena para
mantener la humedad. Bien, pues esto nos puede transportar geográficamente. Tenemos regiones cañeras en el sureste, en la zona de Yucatán, tenemos en la zona de Chiapas, de Oaxaca, el sur de Veracruz, en donde pues tenemos precipitaciones arriba de 1,200 milímetros, y pues se puede decir que ahí es donde más pudiera haber presencia de este parásito o de este insecto. Doctor, ¿qué nos dice al respecto? Sí, precisamente la presencia de esta plaga se enfoca más en lugares donde la precipitación es alta, donde hay sitios con altas características de humedad, sitios anegados. Y una parte interesante que quería resaltar es que precisamente nosotros hablamos de la plaga de mosca pinta, decimos una, ¿no? Por ejemplo, el mosquito, nada más sabemos que los adultos son los que pican y las larvas pues no hacen nada, ¿no? En caso de gallina ciega, la larva es la que se encarga de hacer, digamos, todo el problema en el cultivo, y el adulto pues de reproducirse, pero la parte interesante de la mosca pinta es que se multiplica el problema. Porque como bien decía Montserrat, los huevos se eclosionan en el suelo cuando las características son oportunas, son ideales, pero una vez que eclosionan pues sale la ninfa, el estado inmaduro, y ese luego lo que hace al momento de nacer es ir directamente a las raíces que están expuestas y alimentarse todo el tiempo. Entonces de esta manera, cuando se alimenta, empieza igual a tener o sufrir problemas el cultivo de la caña. Cuando termina de alimentarse y pasa todo su ciclo de vida, se transforma en adulto, el adulto continúa alimentándose, pero ahora de las partes altas. Entonces es donde digo que se multiplica, porque tenemos el problema que es la ninfa, está en las raíces, mientras que otro problema que es el adulto alimentándose también en la parte aérea, y se transforma en dos problemas. Y como tal no podemos decir o notar que causa un serio daño, como lo vendría siendo la rata cañera, que vemos los trozos ya ahí mordidos, o gallina ciega que destroza por completo las raíces, o el barrenador de la caña que lo perfora por completo, ¿no? En toda la base. Bien. En este caso nada más deja pequeñas perforaciones que hacen la entrada de patógenos. Pues muy importante. ¿Por qué? Porque pues el daño se puede decir que es una larva que hace en su sistema radicular, no en el follaje. Así es. Entonces el daño es en su estado larvario. Julián, ¿por qué la importancia de esta plaga, considerándola? Bueno, como ya lo comentamos, lo comentaba el profe, se alimentan de las raíces de la savia, lo cual en su estado ninfal es donde causan ese daño. Y en su estado adulto atacan a las hojas, que es parte alta, y pues esto a largo plazo debilita y provoca amarillamiento, reducción de crecimiento, y causa pérdidas en el cultivo y en la sacarosa de la caña, hasta de un 30%. Esto es importante para tener un buen monitoreo, porque vaya, es considerado que ataca bastante y te reduce mucho tu crecimiento y desarrollo del cultivo. Y sobre todo, pues, el impacto en cuanto a los rendimientos, ¿verdad?, para el productor cañero. Ahí es en donde se ve ese daño por la importancia que es el control de este insecto, ¿verdad? ¿Ustedes han hecho algún trabajo de campo o algunas técnicas, Montserrat, en cuanto a cómo identificar la presencia de esta mosca en el cultivo? Sí, de hecho estamos haciendo una tesis, bueno, yo en conjunto con el doctor Fabián, que es sobre la identificación de las especies que hay aquí en Jalisco, de las especies de mosca pinta. Para eso vamos a recolectar ninfas, tanto adultos, a dos ingenios, que es el ingenio cañero de Melchor Ocampo y el de José María Morelos, que se ubica en Casimiro. Recolectamos las ninfas, tanto como adultos. Las ninfas las traemos al laboratorio y ahí identificamos qué enemigos naturales pueden estar atacando a las ninfas. En las moscas adultas también las estamos recolectando
y se han identificado que hemos encontrado enemigos naturales como nemátodos, avispas parasitoides y dípteros, que son enemigos naturales nativos que están en el mismo campo y que atacan a la mosca pinta, a la ninfa. Bien. ¿Algo que quisieras agregar, Julián, de tu información o de tu conocimiento en físico, en el cultivo, su desarrollo, cómo se manifiesta o cómo se puede detectar que esté presente aquí este insecto y esta larva? Bueno, mediante observación, si somos atentos podemos observar espuma, vaya, como si fuera un escupitajo en el pie de las cañas. Hay presencia de salivazo, vaya, en este caso. Y en las hojas, si pones atención, puedes ver la mosquita, vaya, dando saltos de un lado a otro en el cultivo dentro de la caña. También se puede observar ya un poco más avanzado si te das cuenta en su daño. Repetimos, causa los síntomas de amarillamiento, te causa un mal desarrollo de cultivo, parece que se secó tu cultivo o se quemó. Esto pues se ve completamente en campo. Bien, pues aquí a manera de resumen quiero hacer una proyección. De nada sirve tener el cultivo, una buena densidad de población para tener altos rendimientos, una buena nutrición, una buena fertilización, pero con el simple hecho de que esté presente estas larvas, estas ninfas de este insecto, pues todo se va a ir por la borda, ¿verdad, doctor? ¿Por Sí. qué? Porque, y yo tengo una pregunta, ¿le produce algún daño a su sistema radicular o nada más está extrayendo? ¿Hay algunas zonas en donde caiga el cultivo o se acame? Qué bueno que hace la pregunta, maestro, porque precisamente iba a comentar algo que me sorprendió, que vimos antes de asistir al ingenio José María Morelos. Nosotros colectábamos, como decía Montserrat, adultos en el grullo, y sí, pues ahí estaban los salivazos presentes y todo eso, pero Julián quería ver la parte interesante del daño, ¿no? Y cuando llegamos precisamente a José María Morelos nos llevaron a una zona. Y coméntanos, Julián, cómo se veía la zona, que te sorprendiste, que se veía completamente quemada, toda como, ahora sí que entre comillas, que le dicen el síntoma, que está quemado el cultivo. Bueno, al entrar a la zona, se puede observar que literalmente no hay ninguna gramínea, que son pastos. Todos los pastos estaban completamente secos. No había nada en pie, parecía completamente como si hubieras echado furadán o algo para, vaya, erradicar toda la maleza. Se veía completamente seco todo el cultivo. Y la novedad es de que, o su hallazgo fue que todas las plantas había allí sus larvas de mosca. No, de hecho ya no había nada, o sea, prácticamente cuando llegamos nosotros todo estaba completamente seco, ya, y lo que nos comentaba el productor, pues que en sus momentos, cuando estaba la época de lluvias, pues era un hervidero de salivazo que estaba en la base, de espuma y adultos volando y todo eso. Decía que era impactante. A ver, me llama la atención ese comentario o ese hallazgo. Entonces, este insecto no nada más ataca de preferencia a la caña, sino que también a los otros gramíneas, algunos otros pastos, que pueden ser hospederos, no hospederos, sino que pues una forma de alimentarse de estas larvas. Sí, hospederos. Sí, son hospederos secundarios en gramíneas. Al tener pastos cercas, pues puedes, de hecho, en el ingenio aquí del Grullo tuvimos la observación de que no se encontraban directamente adentro en el cultivo de caña, sino que estaban en el borde, estaban entre la caña y los pastos que estaban fuera. Esto, vaya, provoca que de alguna otra manera migren hacia otros cultivos y estén, vaya, en un mal control. Esto no puede estar pasando porque, pues, si
si no erradicas tus malezas en hospederos secundarios, puedes tener más problemas en alrededores. Bien, pues es un tema muy amplio. Me gustaría, Montserrat o Julián, dado que es parte pues de su actividad, mencionabas que hay algunas bacterias o algunos nemátodos para el control biológico. Sí. ¿Pudieran decirnos en qué consiste el control biológico y qué beneficios nos va a traer para la agricultura que sea más sostenible y sustentable? El control biológico más bien se aplica para prevenir, porque si lo aplican cuando ya tienen la plaga, es muy difícil erradicarla. Entonces se recomienda más como prevención. Pues puede estar también el uso de hongos entomopatógenos, que es Metarrhizum, Beauveria bassiana, depredadores naturales, que como son los nemátodos, entre otros. Y esto nos lleva a reducir el consumo o el uso de pesticidas, insecticidas, ¿verdad? Algo que quieras agregar, Julián. El tiempo se nos agota, el programa se va rápido, ya me hicieron la seña por ahí que nos queda 1 minuto. Muy bien, para terminar. Sí, solo concluir con que todos los productores y ingenieros somos responsables de tener un monitoreo constante en nuestras parcelas, tener prácticas de manejo integrado de plagas para evitar un mal control de esta misma. El control biológico es importante antes de aplicar cualquier insecticida o herbicida o cualquier otra cosa que pueda dañar a nuestro campo. Bien, pues muchísimas gracias. En la conducción, su servidor Octavio Godoy Pelayo, en la subdirección regional Elia Macías, en producción Imanol Martínez, en operación técnica y transmisión en Facebook Luis Ángel Hernández. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Y nos veremos en una próxima edición de su programa Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. A contare i morti senza volto è un gioco molto pericoloso. El Departamento de Producción Agrícola del Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. A seconda ma per